Bueno, esto surge en el año 2017, en medio de toda una ofensiva, digamos, mediática y política, de lo que podríamos llamar la derecha, pero que a mí me gusta más llamar la antipolítica. Digamos. En ese momento, si te acordás, los docentes eran todos ñoquis, los científicos también, los sindicalistas eran todos corruptos, etcétera, etcétera. En el contexto de clases públicas organizadas por CONADU, por CIDIU, nuestro sindicato, había clases curriculares, digamos, de la materia que uno dictaba, y había clases de temas más generales. Y nosotros queríamos, de alguna manera, con Belén Jerez, que fue con quien empezamos esta experiencia, contrarrestar ese discurso por ahí que parecía hegemónico de todo lo colectivo no sirve, todas las construcciones, los liderazgos son corruptos, etc. Y si teníamos que agarrarnos de algo firme, era Abuelas de Plaza de Mayo. Es la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Ahí comenzó todo, digamos. De ahí, de esa clase pública, alguien nos invitó después a dar esa misma clase en una escuela secundaria, y ahí nos empezó a parecer que era un buen ámbito, digamos, tanto los estudiantes como los docentes universitarios, para transmitir esta idea que por ahí no se conoce tanto de abuelas, que justamente no es que usaron la técnica, la construyeron. Lo mismo, no es que usaron el derecho, construyeron jurisprudencia. Hay una cosa que se llama, que por ahí se conoce un poco más, que es el índice de paternidad. ¿Vieron cuando dicen en un caso de filiación, digamos, cuando hay una paternidad en disputa, se hace un análisis genético, y ese análisis genético determina que determinado hombre, en general, es el padre de un chico con un 99,99% de certeza. Hoy en día ese índice es mucho más de 99,99. Bueno, pero cuando Abuelas empieza esta lucha, eso recién estaba empezando para paternidad y era mucho más complejo para abuelidad. Y justamente Víctor Penchazade, este médico genetista que las ha acompañado tanto tiempo, las recibió en Washington y les dijo: esto hoy no se puede, pero si nos ponemos a trabajar, y él se puso a trabajar y contactó a otros científicos, a Mary Claire King, etcétera, varios científicos de Estados Unidos, y se pusieron a construir algo similar, pero que sirva para abuelos, que es mucho más difícil. Y en el 84, creo, las llama Abuelas y les dice que en el Congreso Internacional de Genética se va a presentar el índice de abuelidad, es decir, la herramienta genética con valor jurídico, con precisión científica para demostrar jurídicamente la abuelidad, es decir, la pertenencia de un nieto a una familia. Belén y yo hacemos la parte más genética, si querés, una pequeña introducción de la historia de cómo se desarrolló el test genético. Después Manuel les cuenta el tema de la jurisprudencia. Paula les cuenta su historia personal, cómo vivió ella todo eso. Y al final, en general, Leonardo Seguín, que también es bioquímico y biólogo molecular, les hace una especie de juegos con una aplicación web donde responden preguntas, etcétera, sobre abuelas, sobre Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Y él les cuenta también cómo funciona, cómo se articula el Banco Nacional de Datos Genéticos con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, con abuelas, ese tipo de conceptos que son importantes para entender cómo funciona. La parte genética le hacemos una especie de juego que es como una especie de bingo, donde repartimos una grilla, donde ellos llenan con números los números que quieran en una especie de bingo, y luego cuando llenaron esos números, que serían su perfil genético, les mostramos 4 abuelos, los perfiles genéticos de 4 abuelos. Y entonces empezamos a analizar, bueno, ¿quién podría ser nieto de este abuelo? Analizamos los primeros líneas de genes y van quedando descartados algunos. Y en general entonces así van de alguna manera comprendiendo cómo se analiza un perfil genético para ver si hay o no relación de parentesco. Pero siempre surgen estos temas alrededor de la identidad, ¿no? La identidad de género. También por el lado de la genética siempre surge la interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, alguna vez nos pasó, una docente nos dice: pero entonces en el óvulo fecundado ya está la información genética para un ser humano, dice. Y ahí es donde viene de vuelta Víctor Penchazade, digamos, con su discurso de no sacralizar el ADN. O sea, este ADN es necesario para un ser humano, pero no alcanza para ser un ser humano. A veces hay un prejuicio de que, por ejemplo, la reivindicación de las abuelas debe ser de alguna manera de izquierda o de algún sector político. Y cuando razonás o andás el camino,
la gente, los chicos, los docentes se dan cuenta que no debe ser así, que al contrario, digamos, la reivindicación de abuelas, a pesar de que ellas puedan tener una identificación política, pero la reivindicación de sus valores, es decir, el derecho a la identidad, el nunca más, etcétera, etcétera, no debe tener color político. La clave es construir ciudadanía. Abuelas primero le hablaba a los parientes de los chicos porque los chicos eran chiquitos. Después las campañas fueron cambiando porque los chicos eran adolescentes. Después los chicos eran adultos y digamos el blanco de la campaña de abuelas iba cambiando en ese sentido. Bueno, hoy me parece que el blanco son todavía los adultos, pero también, como decir, los bisnietos. Los bisnietos son los que le van a decir a sus padres, che, vos no serás hijo de acuerdo a lo que me contaste, etcétera, etcétera. Entonces me parece que los adolescentes de hoy en ese sentido son ese blanco, que se pueden llevar una duda para hablar con sus padres sobre su genealogía, digamos, sobre su identidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho del nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir.